Jóvenes y no tanto. Ahora sí, estamos de vuelta con ustedes, estamos de vuelta con Jóvenes y no tanto, bueno, como lo habíamos anticipado previamente, y siguiendo con esto de traer a los candidatos y de hablar justamente de los que son nuestras elecciones 2025, tenemos con nosotros acá en los estudios del ET7 al vicegobernador, el doctor Pedro Brayar Pocar. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, encantado de tenerte, por supuesto, nuevamente en el programa. Gracias. Sobre todo tan cerca ahora de las elecciones, y queríamos traer muchas cuestiones y preguntas también que nos han hecho desde la audiencia. Sí. Primero, un tema que me parece muy relevante tocar porque es una de las mayores cuestiones. Sabemos que esto cambia de cara a las elecciones de gobernador, pero muy poca gente está yendo a votar. ¿Qué están haciendo al respecto para decirle vayan y acompáñenos en las urnas, o vayan y hagan algo en las urnas, voten, porque la gente no va a votar? Yo vengo estudiando ese tema y lo he planteado. Las 6 elecciones que hemos tenido en la Argentina fueron todas elecciones legislativas, que normalmente tienen un menor porcentaje de votantes, pero este es una baja histórica. En algunos lugares no llegó al 60% de participación. Bueno, ese es un desafío. Nosotros estamos invitándole a la gente a votar, explicando por qué creemos que cada uno tiene que ir a votar, pero bueno, el voto es un derecho. Es obligatorio por una razón histórica. Es decir, se puso como obligatorio para garantizar el derecho, para que nadie porque el voto era, hasta ese entonces, hasta la ley Sáenz Peña, era voluntario y cantado. Entonces, para que a nadie le puedan prohibir ir a votar se puso la obligatoriedad, y para que nadie le puedan controlar se puso el secreto del voto. Pero es un derecho, no es una obligación. Si la gente quiere manifestar su disenso de esa manera, bueno, es su derecho. Nosotros damos nuestros argumentos de que siempre es bueno participar, porque yo entiendo que dentro de las alternativas que hay, siempre tiene que haber alguna que sea más potable para cada ciudadano. Pero te vuelvo a decir, es un derecho, la gente es soberana de usarlo o no. Bueno, también hay otra de las cuestiones que se ha tratado, que es la importancia de los jóvenes. Entiendo que ustedes tienen un programa acompañando a los jóvenes que hoy por hoy influyen mucho en las campañas electorales, no solo desde la manifestación en redes sociales, sino también desde la militancia. Mira, con respecto a la juventud, yo hace bastante tiempo acuñé un término que ahora vi que lo usan algunos en Buenos Aires. El futuro es hoy. ¿Qué quiero decir con eso? Todas las acciones, el mundo que le va a tocar vivir a ustedes, se está diseñando ahora, con aciertos y errores. Siempre fue así. Porque a mi generación, el mundo que le tocó a mi generación fue diseñado, estructurado por las generaciones anteriores. Uh-huh. Pero a mí nadie me preguntó si yo quería un país endeudado como el que recibí, como el que me tocó, si quería un país con antinomias como el que me tocó, en fin. La gran diferencia es que hoy la juventud puede votar desde los 16 años. Yo siempre digo, yo voté por primera vez a los 28 años, porque en el 73 no pude entrar en padrón porque venía de Estados Unidos y los padrones tenían una fecha de cierre, porque se hacían, eran manuales, todavía no estaban informatizados. Hubo una reforma constitucional transitoria que había hecho el presidente de facto, el general Lanusse, por el cual no había elecciones de mitad de mandato. Ahí las elecciones eran cada 4 años. Después esa reforma cayó. Entonces, a los 3 años y pico vino el golpe de Estado. Tuvimos 7 años de gobierno de facto. Recién yo pude votar en el 83. Hoy, el joven que quiera puede votar desde los 16 años. Y entonces, yo tengo hecho un trabajo sobre el mundo que se viene, es decir, sobre algunos temas que tienen incidencia en el mundo que se viene. Algunas cuestiones que plantean incertidumbres, otras certezas. Incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el mercado laboral a partir de la inteligencia artificial, a partir de la robótica, a partir de la tecnología? Se están devanando los sesos los economistas con eso. Porque algunos dicen va a venir un cambio mucho más drástico de lo que fue la revolución industrial.
¿Qué pasó en la revolución industrial o qué pasó, por ejemplo, cuando se inventó la imprenta? Vos tenías un señor que era un experto fabricando zapatos. Entonces vos hacías, ese artesano hacía un zapato de alta calidad y lo cobraba, lo vendía. Se inventa una máquina de fabricar zapatos, ¿no es cierto? Y la pasan a manejar gente que no tenía la menor idea de cómo hacer zapatos, pero que te fabricaban 1000 zapatos. Así es. Entonces, adquiría trabajo el que no sabía nada de hacer zapatos y perdía trabajo el que era un experto en hacer zapatos. Claro, se reemplazó el trabajo manual. Exacto. Así pasó con la imprenta. Antes de la imprenta estaban por ejemplo, hay una película, ya tiene sus años, pero yo la recomiendo siempre porque está dando vuelta todavía, que se llama El nombre de la rosa, sobre una novela de Umberto Eco, que es una trama policial en un convento del norte de Italia de monjes copistas. Eran monjes que se dedicaban a escribir, a copiar libros. Es decir, yo tenía un libro que escribí, le llevaba a los monjes y le decía, señores, háganme 20 libros de esto. Entonces había un experto en dibujar, había un experto en hacer letra gótica para las iniciales, había otro experto así. Por supuesto, cada libro costaba un fangote de plata. Vino el señor Gutenberg, inventó la imprenta y empezó a producir libros en cantidad. Esos son los cambios que vive la humanidad. Ese cambio ya está. Y se va a profundizar. Se va a profundizar. Todavía no sabemos, por eso ofrece incógnitas. Otra incógnita. Se nos cayó por encima una pandemia. Cuando yo escuché que había contagio en China ni me imaginé, pero yo soy abogado. Había acá un experto en medicina sanitaria como era el doctor Ginés González García, que era un experto. Dijo, no, hay que preocuparse por el sarampión. A los 15 días estábamos Con COVID. Con COVID. COVID. Y encerrados. Fase 1, sí. Bill Gates escribió un libro sobre eso, cómo prepararse para la próxima pandemia. Y empieza narrando las medidas contradictorias que tomaban las autoridades norteamericanas los primeros días de pandemia. Es decir, esto es bueno, hagámoslo, a las 2 semanas, no, esto no es bueno, hagamos tal otra. Es decir, Claro. Y siguiendo con ese lineamiento, quería preguntar cómo se prepara Vamos Corrientes, en el caso de que ganen las elecciones, para el mundo que se viene, ¿sí? Para las nuevas tecnologías, para esta nueva revolución que se está viviendo en el mundo. Ya te respondo, pero te pongo nada más que un ejemplo de algo que no ofrece incertidumbre, sino que ya está instalado. Sí. Okay. El sistema jubilatorio. Si no se corrige, ustedes no se van a poder jubilar. No, eso lo sabemos. Sí, lo sabemos. El sistema jubilatorio no solo acá, sino en el mundo, Sí, para pero cuando acá nosotros está lleguemos... Sí. Si hoy tienen problemas los jubilados, ustedes, la generación de ustedes, no se va a poder jubilar si no se hacen las correcciones necesarias. Y todavía no hay certeza en el mundo de cuáles son las correcciones, porque van apareciendo factores nuevos. Totalmente. Por ejemplo, un factor era el tema de que se alargó el promedio de vida. Entonces, antes, si te llegaba a jubilar, porque cuando esto se inventa en la Alemania de Bismarck, se jubilaba a los 70 años, el promedio de vida era 35 años para los hombres y 38 años para las mujeres. Entonces, es como que hoy te digan, te podés jubilar perfectamente a los 120 años más o menos, ¿no? Sí. Entonces, antes una persona se jubilaba y vivía 4 o 5 años. Hoy vivir 20 años de jubilado es normal. 20, 25 años. Y Totalmente. también son Agregale pocos a bancando eso- muchos. ¿Cómo? Son pocas personas bancando muchos jubilados. Claro, Cada vez menos. entonces se va alterando la ecuación, que es lo que vos decís, de cuántos activos tiene que haber. Pero hay otro problema. Está disminuyendo drásticamente la tasa de natalidad. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de 15 o 20 años va a haber menos gente en el mercado laboral activo aportando al sistema jubilatorio. En el caso argentino, vos tenés además que le metimos 3,5 millones de personas al sistema jubilatorio sin aporte. Que yo quiero aclarar, yo no estuve en contra de esa medida porque tampoco podemos tener 3 millones o 4 millones de personas sin jubilación y sin trabajo en la edad más difícil de la vida. El error que se hizo, como hacía siempre el kirchnerismo, es decir, yo te doy este beneficio pero no digo cómo lo pago. Exactamente. Alguien tiene que pagar las cuentas. Claro, entonces, si vos le recargaste al sistema sin decir, bueno, esto lo tenemos que... Entonces vos sos el bueno de la película. Es decir, paso por un concesionario, saco un BMW y te lo digo, tomá, te lo regalo. Che, pero hay que pagarlo. Ah, bueno, eso que lo pague otro, yo te lo regalo. Después vemos. Exactamente. Entonces, esos son los temas
que están, eso ya no ofrece incertidumbre, esas son certezas. Son certezas. Sí. Entonces, esas son las cosas que hay que ir corrigiendo. Y los jóvenes tienen la oportunidad de plantear desde ahora las modificaciones que haya que hacer. Porque el debate tiene que empezar ahora. No puede empezar a debatirse cuando ustedes llegan a los 60 o 65 años y digan, che, no me puedo jubilar, ¿qué vamos a hacer? Tiene que corregirse ahora. Volviendo a lo que me preguntabas, si algo caracterizó a la gestión, y yo no hago, ojo, yo no critico a las gestiones anteriores, porque yo creo que yo no soy de los que piensan que la historia empieza conmigo o con nosotros. Cada uno habrá aportado lo suyo. Pero si hay algo que aportó a la gestión de Valdés, de Gustavo, es la modernización. Es decir, cuando ayer estuve de visita en Telco, por ejemplo, cuando asumió Valdés creo que habían, no sé, 5 kilómetros de fibra óptica. Hoy tenés 2.000 kilómetros de fibra óptica instalada por la provincia. Es decir, tenés todo un anillo de interconexión, de conectividad, que eso no existía. El tema de abastecerle con computadora a los alumnos, eso se hace en todos los países del mundo. Nada más que en Estados Unidos, en la mayoría de las escuelas tenés que devolver. Acá se la lleva a la casa y le puede servir para trabajar inclusive. Entonces, yo creo que el gobierno intenta, es decir, en el campo de la medicina, en el campo de todo lo que es incorporar la tecnología. El Instituto de Oncología que se va a inaugurar ahora va a tener la tecnología más moderna de América Latina, más moderna y más eficiente de América Latina, no de la región. Entonces, esta gestión ha modernizado la provincia, le ha dado ese toque de incorporación al mundo actual. Falta muchísimo todavía. Claro. Pero sobre eso quería hablar es lo también. que se ha metido. Porque una de las frases más icónicas de Juan Pablo Valdés, o que generalmente se pasan en los medios de comunicación, es: hemos hecho mucho, pero aún falta mucho por hacer. Bueno, te queríamos preguntar a vos, que por supuesto soy el más indicado para respondernos esta pregunta, ¿cuáles son esas cosas que faltan por hacer? Y bueno, vos decís, hay una política de industrialización. Todavía faltan los parques industriales, algunos están usados en plenitud, otros están todavía en etapa de inversión. Es decir, ya está construida la infraestructura, pero todavía recién empiezan las inversiones, por ejemplo. Tenemos hoy 3 usinas de producción de energía eléctrica a partir de biomasa, podemos tener 40. Eso es lo que queda por hacer. ¿Me explico o no? Hoy nosotros pasamos a ser una plaza turística. El turismo es fundamental, porque es plata que entra de inmediato y da demasiado trabajo. Economías como la española, en la década del 50, salieron, ahí se inventó el término de la industria sin humos, la industria sin chimenea. En España descubrió que tenían calor, que tenían playa, que tenían cosas. Bueno, vengan los alemanes, los suecos, los que trabajan todo el año, vengan a descansar acá. Y con eso se levantó la economía española. Esto es así, ¿no es cierto? Corrientes hoy pasó, que tenía episodios turísticos, lo podríamos llamar. No sé si cabe el término o no. Tenía un festival de chamamé, un carnaval, un turismo religioso con la Virgen de Itati. Hoy es una plaza turística porque está habiendo una política de turismo que recién está en el inicio. Pero cuando vos se te está por inaugurar ya un hotel 5 estrellas internacional, como se va a inaugurar en los próximos días en Corrientes, es porque ya sos una plaza turística, si no, no te van a invertir. Sí, eso. Usted piensa que muchas veces la gente venía a Corrientes en ocasiones, en los carnavales. Y ni siquiera, mira, yo las ventajas, una de las pocas ventajas de tener algunos años ya, yo me acuerdo cuando Corrientes tenía el furor del carnaval, yo era muy joven, capital nacional del carnaval, vino todo el mundo, no había estructura, cortes de luz, no había agua, la gente tocaba timbre y te pedía por favor que le venda una cubetera de hielo, durmiendo en la costanera, en los parterres de la costanera, en el Parque Mitre, porque no había estructura. Por supuesto, al año siguiente no vino nadie. Si vos querés tener una política, querés ser una plaza turística, lo primero que tenés que hacer es ofrecer comodidad, y entre eso entra la conectividad. La conectividad está muy buena ahora en todo lo que es la zona de Liberá, donde viene el turista de afuera. ¿Y quién está conectado?
Porque el turista de afuera, el europeo, el canadiense, el norteamericano, le encanta lo silvestre, pero a la noche quiere estar cómodo. Sí. Totalmente. Con aire acondicionado, una linda cama. Exactamente. Atendido. Hay Sí, en caso, bueno, ser reelecto, ¿cuáles serían las 2 o 3 prioridades en el marco de tus posibles primeros 100 días de...? No, en el caso de la vicegobernación, que es lo que a mí me toca, yo trabajé mucho, más allá de la labor legislativa, yo trabajé mucho en lo que es integración con la sociedad civil y gobierno. Hicimos muchas actividades que significó abrir las puertas de la legislatura a la gente, porque es de la gente, eso no es de la política. Sobre todo a la juventud. El programa de Senado Joven anda muy bien, pero es incipiente en todo lo que se puede hacer. Yo llevo firmado más de 60 convenios con entidades de bien público a las que de alguna u otra manera le asistimos, y quiero profundizar eso, y quiero profundizar mi programa de emprendedurismo, que nosotros llevamos asistidos. Es decir, el gobierno, el ejecutivo tiene un programa que es mucho más grande que el nuestro, pero nosotros también tenemos el nuestro, sí, que es más modesto. Ya tenemos más de 1000 emprendedores a los que hemos ayudado, desde asesoramiento hasta brindarle algún tipo de equipamiento para reforzar su actividad. Yo al emprendedor lo veo como el paso previo a convertirse en una pyme. Y hoy ya tenemos solamente en Corriente Capital no menos de 5 o 6 emprendedores que están en condiciones de competir internacionalmente por la calidad de lo que producen. Porque el emprendedurismo tiene 3 etapas. Primero, crear y fabricar. Segundo, vender, ofrecer. Y tercero, adquirir complejidad comercial. ¿No es cierto? Entonces, bueno, en esos pasos el gobierno lo único que no debe hacer es impedir, tiene que facilitar, y nosotros en eso tratamos de ayudar. De por sí es el que más riesgo toma encima. Claro, por supuesto. No puedo evitar no preguntar, porque estamos hablando de turismo, todo. Estamos hablando de solución de problemas como el de la salud, pero hay otro gran problema que es el del trabajo. Y no me refiero a los puestos de trabajo, porque cada vez surgen más y más puestos de trabajo, sino la cultura del trabajo. Porque la gente hoy por hoy no quiere trabajar. Está perdiendo, es como que le agarró un gustito a la comodidad, ya sea por lo que haya ocurrido, porque se acostumbró a vivir de arriba o como se le quiera decir, y no quiere trabajar, no quiere, por ejemplo, acompañar a los emprendedores, no quiere cumplir un trabajo de 8 horas. ¿Qué se puede hacer al respecto o cómo quieren abordar esta cuestión como para incentivar el trabajo en las personas? Porque no son solo los jóvenes, son también personas de 30, 40 años. Mira, que se acostumbraron la verdad que no puedo yo la información, yo me caractericé siempre por atender a la gente. Y yo el 90% de las atenciones de los pedidos que realizo están relacionados con el trabajo. Y de las encuestas que yo manejo, cuando vos le preguntás a la gente cuál es tu principal preocupación, es lograr trabajo. Entonces, sí está difícil la mano, está muy difícil. Y cuando digo trabajo, cuando me piden, no es solamente trabajo en la administración pública, te dicen, a ver si tiene una conexión con una empresa de limpieza, empresa de seguridad, de lo que sea, a ver si puedo entrar porque no consigo, ando golpeando puertas, repartiendo currículum y no consigo. Mucha gente joven me viene a plantear eso. Me deja su currículum, tengo... La ventaja de atender a la gente es que uno es un funcionario de puertas abiertas. La desventaja es que en muchos casos no podés dar una solución, y entonces eso también genera una molestia porque dice, yo hablé con fulano pero no me solucionó. Y bueno, lo que sí hago es procurar, intentarlo, eso sí, no tengan duda. Y damos muchas soluciones, pero hay otras que no puedo. Pero a mí me piden mucho trabajo. Eso. Y las encuestas que yo veo, te reitero, la gente, su principal preocupación es el trabajo. Por eso yo insisto tanto en el tema de turismo, en el tema ambiental, que está profundamente relacionado, en el tema emprendedurismo, porque es darle oportunidad laboral a las personas. Sí, y otro tema que preocupa mucho es que los jóvenes, retomando el tema de los jóvenes, es que muchos jóvenes correntinos, cuando cumplen la mayoría de edad o cuando están en busca de nuevas oportunidades, se van de Corrientes, se van a vivir a Buenos Aires, se van a otras provincias a buscar trabajo, se van a estudiar.
¿cómo va a ser el gobierno provincial para que esa gente, no solamente los jóvenes, sino el correntino, quiera volver o en su caso prefiera quedarse en Corrientes a buscar un futuro mejor? Mira, yo en eso siempre hice una diferencia entre lo que es querer irse y otro es tener que irse. Yo conozco mucha gente joven, inclusive profesionales, que han terminado una carrera y dicen, bueno, me voy 2 años a Estados Unidos a ganar unos dólares rápidos y haciendo trabajo que acá no harían. Tampoco le pagarían acá por ese trabajo. Es decir, me voy allá a trabajar de, qué sé yo, Lavar copas. Lavar copa o limpiar lo que sea, y algunos dicen, che, pero acá no harías eso, no, pero acá tampoco le pagan lo que le pagan allá, eso es. Y van allá 2 o 3 años, juntar un ahorro y venir. Bueno, eso es querer irse, eso es querer intentar. Lo otro es cuando te tenés que ir porque no te queda oportunidad. Y eso es lo grave. Eso es lo grave. Por eso, si hay algo que nos desvela a los que estamos, a la mayoría por lo menos de los que estamos en función política, es lograr justamente eso, oportunidades. Igual Corrientes es la provincia del Nordeste que más ha aumentado el empleo formal. Eso es un buen síntoma. Pero queda mucho por hacer. El que se va a buscar oportunidad en otro lado, en Buenos Aires o en el sur, y bueno, sí, se está haciendo todo el esfuerzo. Es decir, todas las políticas conducen, parque industrial, turismo, conduce a que haya más oportunidad laboral para que menos gente se tenga que ir. No sé, por eso marco la diferencia entre querer irse y tener que irse. Bueno, también otra pregunta que surge a la gente es con respecto a la relación con el gobierno nacional. Sabemos que a pesar de no compartir el mismo partido, quería saber tu opinión que le respecta actualmente al presidente y de cara a las siguientes elecciones y de ser elegido, ¿cómo van a mantener una relación con el gobierno a nivel nacional? Bueno, yo suelo ser muy cauteloso en eso porque siempre las relaciones gobierno provincial, gobierno nacional, en todas las épocas es difícil, porque es un tire y afloje permanente. Hay épocas en que es más difícil que otras. Y obviamente cuando se trata de un presidente que es tu correligionario o de tu mismo espacio político es mucho más sencilla la cosa, pero siempre es complicado. Entonces soy cauteloso porque esa por constitución es una atribución del gobernador, es una responsabilidad del gobernador. Ahora, yo creo que el actual presidente no puede quejarse de cuál ha sido la actitud del gobernador reflejada a través, sobre todo de los senadores nacionales, y porque diputado nacional nosotros, el espacio nuestro en este momento no tiene. Sí tiene uno. Ha sido de acompañamiento permanente, salvo 2 o 3 temas donde ya entran cuestiones muy delicadas, pero siempre se le ha dado una mano al gobierno. A todos los gobiernos hay buena voluntad de parte del y me consta eso porque yo fui senador nacional. Hay buena voluntad de parte nuestra de dar el apoyo en aquellas medidas, salvo, reitero, cuando se trata de algunos temas que son incompatibles con nuestra manera de pensar. Pero en todo lo demás no se puede quejar. Y ojo, que el otro día alguien hacía una reflexión muy acertada, y es un periodista correntino que vive en Buenos Aires, escribe en La Nación. La Libertad Avanza seguramente va a conseguir, el gobierno seguramente va a conseguir ampliar su presencia en el Congreso, porque además arriesgan creo que 2 diputados nacionales, nada más, entonces van a aumentar. Pero si quieren hacer cambios, no solamente necesitan los números en el Congreso, necesitan el consenso. Totalmente. Necesitan el consenso, porque una medida de cambio no es solamente lograr que ganaste por 2-1 en el Congreso. Necesitas que haya una aprobación mayoritaria en la sociedad, y en eso el papel de los gobernadores es fundamental. A nivel país, justamente, si vos no tenés los gobernadores de tu lado, cuesta mucho. Y yo creo que el gobierno nacional no se puede quejar de cuál ha sido la conducta. Es más, bueno, ellos decidieron jugar acá en Corrientes, es decisión política de ellos. ¿Usted que en algún momento creyó que podía llegar a darse ese acuerdo? Corrientes con la Libertad Avanza. Yo no estuve metido en eso, yo no tuve nada, no estuve involucrado en esa negociación, así que no te puedo decir si hubo. Sé que hubieron conversaciones, pero no te puedo decir qué sé yo, porque en ese tema yo directamente no participé.
Pero bueno, ellos decidieron competir en toda la línea y bueno, adelante, que la gente decida. Por supuesto. Bueno, para ir cerrando, porque ya nos están haciendo señas desde producción, queríamos hacer esta especie de juego, Pedro, si nos permitís. Sí, cómo no. Nosotros te vamos a decir dos personas o dos situaciones y vos tenés que elegir una, tenés que quedarte con una. Bueno, empiezo yo. ¿Macri o Cristina? no, Macri, sin duda. Macri o Milei. Macri. Cristina o Massa. Paso. Paso palabra. ¿Ricardo Romero Feris o Ricardo Colombi? No, son dos personas, no se puede definir, son dos circunstancias históricas distintas, cada uno tiene sus cualidades y también sus... Yo no soy de juzgar a las figuras locales, bien. No soy en eso, le pido que me dispensen de responder eso, porque no soy de juzgar a las figuras locales. Justo iba con figuras locales. Pero yo también tenía la idea pesada. No, ahí es medio injusto porque Fabián ya no está en este mundo, ¿no? Pero también vamos a la situación anterior. Igual con Camau tengo muy buena relación. Con Fabián no quiero hablar porque hubo algo que me dolió mucho en su momento, pero no quiero hablar porque él ya no está para defenderse y entonces no es justo. Con Camau tengo buena relación. ¿Macri o Pato Bullrich ahí del Pro? No, Macri, sin duda. Eso sin duda. Ahora te llevo un poco más al plano internacional. ¿Donald Trump o Joe Biden? Tenemos que darle más tiempo a Donald Trump. Si uno dijera desde el punto de vista de la corrección política, Joe Biden, pero desde el punto de vista de la efectividad, eso es lo que está por verse. Si Trump consigue parar la guerra Rusia-Ucrania, si consigue pararla y consigue parar el conflicto en la Franja de Gaza, no tengo ninguna duda, y pararlo quiere decir lograr un acuerdo. No tengo ninguna duda de que es Trump. Perfecto. Ahora te vuelvo a traer al plano nacional, esta vez un poco más histórico. ¿Perón o Alfonsín? No, Alfonsín. No, yo tenía una en el plano internacional. Yo también. A ver. Porque quiero saber también entre Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y Trump. A ver. Son dos situaciones completamente diferentes. Yo estuve en El Salvador antes de Bukele. Y la situación era la siguiente. Yo fui fue una reunión de la Comisión de Seguridad del Parlamento Latinoamericano de la cual yo era presidente. Y había legisladores de 18 países. La primera advertencia: solamente circulen por aquellas zonas donde nosotros le decimos que pueden circular, que le decían las zonas rosadas. Salvador salía de una tragedia enorme que fue una guerra civil donde murió casi el 5% de la población. Demasiada gente. Quedaron miles de huérfanos y miles de armas dando vuelta. Ahí se originan las bandas, lo que se llamaron las maras. El embajador argentino nos pasó a buscar y a cenar a 2 o 3 legisladores argentinos. Tenía un auto a prueba de bala. Blindado. Blindado. Es decir, era una situación, vos te ibas a una confitería dentro de la zona autorizada, digamos, la rosada, y el señor que acomodaba el auto tenía una 1270 colgada, terciada acá. Esto lo vi yo, no me contó nadie. Ese era El Salvador anterior a Bukele. Las maras habían, y era el país con mayor tasa de homicidio del mundo. Del mundo. Entonces, Bukele hizo una política que no es de matanza, es de encierro. No es de matanza, es de encierro, porque no fue a matar, los metió presos, que son dos cosas diferentes. Totalmente. Bueno, tengo una del presidente de 2 países fronterizos, Yamandu Orsi o Lula da Silva. Todavía no lo conozco a Orsi como para poder juzgar, es muy nuevo. Lula ha hecho cosas buenas y otras con las que no estoy de acuerdo. En algunas cosas sí estoy de acuerdo, en otras no. Pero Lula es un hombre... Lo que sí yo le respeto a los presidentes brasileños es que, sean de la tendencia política que fuere, mantienen políticas de Estado. Uh-huh. Brasil no tenía petróleo. Cuando todavía gobernaban los militares, empezaron a investigar en la plataforma submarina de Brasil.
¿A quién le tocó embadurnarse las manos mostrando el petróleo? A Lula en su primer mandato. ¿Y qué hizo Lula? Desarrolló una política militar de defensa, fabricando hasta submarinos nucleares para defender la plataforma submarina brasileña, que es donde está, y hoy Brasil es una potencia petrolera. De no tener nada. Brasil crecía un 10% anual sin tener petróleo. Imagínense el drenaje de dinero que eso era en la década del 70, ¿no es cierto? Y sin embargo, ellos sí, yo les respeto esa continuidad que tienen a través del tiempo, como lo tienen en la política exterior. Claro. Bueno, para cerrar, quiero que mires a la cámara y en tu rol no tanto de vicegobernador, sino como ciudadano, como padre, como lo que te toca, ¿qué le querrías decir a las personas de cara a estas elecciones? Le digo a la gente, a mis conciudadanos, que estamos haciendo un intento muy grande por devolverle a Corrientes la gloria que tuvo al comienzo de la argentinidad. Esta fue una de las grandes provincias argentinas, una de las grandes provincias que hizo la Argentina. Por enfrentarnos al centralismo muchas veces tuvimos que pagar la consecuencia. Y siempre estuvimos, no en balde se acuñó esa broma, esa frase que algunos decían que cuando Argentina entra en guerra, Corrientes va a ayudar. Corrientes siempre estuvo. Y la prueba fue lo último en Malvinas. Entonces, hoy Corrientes está encaminada en la senda del crecimiento, del desarrollo, de la modernización. Denos la oportunidad de seguir haciéndolo. Bueno, muchas gracias. Lo teníamos entonces con nosotros al señor Pedro Bradea Porcar, vicegobernador de la provincia. ¿Vamos a una pausa para el cierre o cerramos directo? Vamos a una pausa. Una última cosita. Sí. Nada más que dos cosas. Queda mal hablar de uno, pero como soy candidato tengo que decir. Perfecto. Yo quiero que la gente sepa, porque algunos no saben, nosotros somos 8 hermanos, nos criamos 8, después 3 más del segundo matrimonio de mi padre. Yo empecé a trabajar a los 13 años, cuando todavía no había legislación sobre el trabajo menor, y trabajaba en Buenos Aires en una galería a media cuadra de la AMIA, de cadete, limpieza, mandado. Después ya fui vendedor, 13 años tenía, y estudiaba, y nunca dejé de trabajar en mi vida. Y la otra carrera que llevé adelante, y mucha gente que me escucha, fue la docencia. Empecé desde auxiliar docente, llegué a titular de cátedra, me doctoré en Derecho Público, y sigo dando clases ya ad honorem, porque amo la docencia y amo tratar de generar inquietudes y posibilidades de reflexión en la gente, en mis alumnos. Así que eso también es otra faceta de mi personalidad, no solamente la carrera, que a veces estaba en función pública, a veces no estuve tanto tiempo en función pública. Sí estuve en cargos que son de alto nivel de exposición, porque son muy delicados. Fui ministro de Salud y fui ministro de Seguridad, que son las dos áreas más complejas que tiene un gobierno. Totalmente. Bueno, con eso te despedimos, Pedro. Vamos a una pequeña pausa, pero quédense con nosotros, que ya regresamos con más de Jóvenes Importantes. Gracias a usted. No, gracias a vos. Reviví esta y todas las entrevistas en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Jóvenes y No Tanto.